La leyenda real del sombrerón en Guatemala. Esta es la historia del verdadero sombrerón, un hombre llamado Juan Bayona, que vivía en la antigua Guatemala a finales del siglo XVIII, y que fue condenado a llevar un gran sombrero parecido a las alas de un murciélago. De acuerdo con el notable historiador antigüeño Víctor Miguel Díaz, a finales del siglo XVIII, un hombre llamado Juan Bayona fue encarcelado en la antigua Guatemala al ser acusado de haber cometido un crimen. Mientras aguardaba el juicio en su celda, un día se desesperó y escribió unos mensajes que fueron considerados diabólicos. El tribunal de la Inquisición lo condenó a asistir a misa todos los domingos usando un enorme sombrero con forma de alas de murciélago. Juan Bayona se convirtió en el hazmerreír de la ciudad capital. Le apodaron el sombrerón y se burlaban del hombre de pequeña estatura que apenas y se distinguía debajo del enorme sombrero. Hasta que un domingo Juan no asistió a misa. Fue encontrado frío y tieso en una calle de la ciudad. Junto al horrible sombrero, Juan Bayona había terminado con su existencia. Tras el fallecimiento de Juan, la gente se arrepintió de las burlas proferidas y fue a la iglesia a pedir perdón y confesarse. Pero nada fue suficiente para evitar que el fantasma de su recuerdo los persiguiera hasta el más allá. El resto es leyenda, y aunque pasaron ya más de 2 siglos, puede suceder que una de esas noches de luna llena podamos escuchar al sombrerón cantándole una serenata a una hermosa joven, de ojos grandes y cabello largo. El espíritu de Juan. Me llamaba Juan Bayona. Nací en 1742 en la ciudad de los capitanes generales, de los arzobispos y de los héroes, hombres y mujeres soñadores y alucinados por su amor a la fe. Aún era pequeño cuando fallecieron mis padres. Aunque un tío me recogió y me dio pan y abrigo, siempre fui un niño triste y crecí con muchas penalidades. En 1772 contaba con 30 años de edad. Mi figura no era muy agradable. Tenía una nariz larga y torcida hacia un lado, una boca grande y una hilera de dientes largos. Era de baja estatura y tenía un carácter insoportable. Una noche en las calles de Antigua reinaba un silencio de tumba. Algunos serenos, medrosos y friolentos, se refugiaban en sus grandes capones, tratando de ver en las tinieblas, pero no vieron que le quitaron la vida a un cristiano en la calle de los Plateros. Al día siguiente del suceso, las autoridades sospecharon de mí. Por eso me encerraron en un calabozo de la cárcel pública. El alcalde era don Francisco Sánchez, y ahí me quedé. Pasé varios días pensando en la injusticia de estar preso. Como no era culpable, me daba rabia. No sabía a quién acudir para que me ayudara. Una tarde, para matar el tiempo, escribí en un papel algunas frases que llegaron a las manos del alcalde y del arzobispo. Ellos se asustaron. Dijeron que eran invocaciones satánicas. En mi escrito únicamente pedí ayuda al diablo y a su madre, la diabla. A cambio, ofrecía irme con ellos cuando falleciera. Según consta en un acta suscrita el 4 de agosto de 1772, el alcalde de Antigua, Ventura de Náxera, pidió al comisario de la Inquisición y prebendado de la Santa Iglesia Catedral, Antonio Cortés, estudiar el papel y emitir sentencia para su autor. El Tribunal del Santo Oficio me condenó a que fuera todos los domingos a escuchar misa en la catedral. Debía llevar los brazos en cruz, la espalda desnuda y la cabeza cubierta con un gran sombrero que parecían alas de murciélago. Al principio me resistí, pero como la voz de la iglesia era la última palabra, cumplí. Causé risa. La gente se burló de mí y desde entonces todos me gritaban: ¡Ahí va el sombrerón! El primer domingo fue tan solo el inicio del largo martirio que Juan Bayona tenía que vivir, pero no fue por mucho tiempo. Su extraña estampa, ya familiar entre la gente de su época, no pudo soportar mucho tiempo el ridículo castigo. Un domingo desde muy temprano,
Las campanas de la catedral comenzaron a llamar a misa. La mayoría de feligreses presurosos atendieron su llamado. Solo uno no lo hizo, porque junto con su horrible sombrero yacía frío y exánime en una calle de la ciudad. Al fin la parca se había compadecido del infortunio de Juan Bayona, dándole su beso fatal. Al propagarse la noticia, mucha gente se conmovió con un hálito de temor o tristeza. Rezaron por él y le pidieron perdón a Dios y al arzobispo, y se confesaron. Juan falleció físicamente, pero el fantasma de su recuerdo persiguió a los vecinos de Antigua. Cuentan que después nadie se atrevía a caminar de noche por las calles donde se paseaba aquel hombre del sombrero como de alas de murciélago. Una leyenda había nacido, la leyenda del sombrerón de Guatemala. La risa de la bruja. Fue por aquellos años de los 40 cuando don Eduardo Palomares compró una parcela cerca de donde los caminos de la 35 se juntan con el río Salado. Se llevó a vivir ahí a su hijo mayor, quien con su familia trabajaría la tierra que para todos daba. Eran los tiempos de bonanza por la producción algodonera. Luego de algunos meses de vivir en aquel rancho, una noche, la familia se quedó observando una luz que se desplazaba por los aires. En la lejanía, de un lado a otro, era como una bola de lumbre que poseía algún tipo de inteligencia, porque bajaba y subía por los barrancos del río buscando alguna cosa por el lugar. Largo rato contemplaron aquel extraño ser, hasta que lo vieron alejarse hacia la sierra de Lampazos. Quedaron fascinados y empezaron a hacer conjeturas sobre aquello que acababan de observar. Pero mucho tiempo tuvieron para pensar en el hecho, ya que se volvió a repetir durante muchas noches. Un día, Josué, nieto de don Eduardo, se propuso de una buena vez acabar con el misterio, y tras darle vueltas al asunto, por la tarde ensilló su caballo, y cargando rifle y machete, avisó a la familia de sus propósitos. Y al caer el sol partió por el monte con la temeridad que da la ignorancia por tener 15 años, y pensar que nada hay en el mundo que esa edad no puede enfrentar. Sin prisa, avanzó por veredas entre parcelas y pastizales hasta llegar a las orillas del Salao, a la altura por donde se veía llegar aquella bola de fuego. Bajó del caballo y tomó posición de alerta mientras la noche iba abrazando los montes, invadiendo con su sombra cada rincón. Luna y estrellas salieron a recorrer los cielos de terciopelo, mientras el muchacho vigilaba el horizonte con el arma lista y la decisión en la mirada. No tuvo que esperar tanto. Una bola de luz apareció por el sur, y a largos saltos se iba poco a poco aproximando hacia su punto de espionaje. Volaba y tocaba tierra como si su vuelo no pudiera ser continuo, y al llegar al río, quedó flotando y empezó su exploración por todo el cauce, como buscando algo por una y otra orilla. Estaba a unos 100 metros de Josué, que contemplaba atento y ansioso por desentrañar el misterio, apretando cada vez más el fusil entre las manos. La luz iba y venía con parsimonia, sin prisa alguna, hasta que el muchacho, no pudiendo controlar la ansiedad y nerviosismo que lo invadía, le gritó entre retador y asustado. La luz quedó quieta y se apagó por un instante. Un ominoso silencio cayó sobre el paraje, y grillos y aves de la noche parecieron participar de la tensión del momento. Josué pensó que habría asustado al flamígero volador, y ya no volvería a aparecer por el lugar. De pronto, la luz apareció más lejos, y empezó a avanzar otra vez hacia donde estaba el muchacho. La bola de fuego se detuvo a unos 40 metros y quedó quieta, como observando también entre curiosa y burlona a su cazador. El tembloroso joven levantó el rifle y disparó. El disparo apenas motivó un pequeño movimiento en el volador. Como buen anahuaquense, Josué era diestro en el tiro con diversos calibres y lo sorprendió haber errado el disparo. Así que se repitió el fogonazo y disparó una y otra vez. Fue entonces cuando se escuchó una carcajada de mujer, la cual le heló la sangre.
La risa rebotaba por los barrancos y se repetía a lo largo del cauce, en un eco macabro que taladraba hasta el cerebro del atrevido, que arrepentido y tembloroso, bajó el rifle en espera de algo peor. Sin embargo, nada sucedió. La luz quedó ahí en tenebrosa espera hasta que empezó a volar lentamente en retirada. El cazador, sacando fuerzas del horror que lo embargaba, levantó el 22 e hizo un último disparo. La luz se detuvo y algo sucedió tan trivial como insólito. Se volvió a escuchar la risa, pero esta vez más siniestra. La luz se fue alejando lentamente, y Josué quedó ahí con el rifle, y el espanto le erizaba el cabello sin saber qué hacer. Reaccionó solo para trepar al caballo y emprender también la retirada a todo lo que su caballo podía dar. Tiempo pasó para que el muchacho se recuperara del susto que le dejó tan traumática experiencia, pero aquella luz ya no se volvió a presentar por ese lugar. Los años pasaron y siguieron manifestándose las apariciones en diversas versiones y lugares. Pero Josué, ahora cansado del largo camino andado y con el pelo encanecido, todavía recuerda una carcajada y una burla macabra que quedaron flotando para siempre en su memoria. El árbol del ahorcado. Cierto día llegó a la ciudad de Tlaxcala una pareja de turistas. Cansados y hambrientos por su largo viaje, se detuvieron a tomar un descanso en una posada frente a la iglesia de Santiago. Mientras estuvieron ahí, les llamó la atención un árbol que parecía un difunto. Tanta era la curiosidad de la pareja que se acercaron al árbol. Muy cerca de ahí se encontraba un anciano. Al verlos tan interesados, les preguntó si querían conocer la historia del árbol. Los visitantes entusiasmados aceptaron escuchar el relato. El viejo acomodó su cuerpo y relató que hace muchos años, así como ellos, los viajeros se detenían en la ruta en su camino hacia la Ciudad de México o en dirección a Veracruz. Para descansar sus fatigados cuerpos se alojaban en el albergue, propiedad de un andaluz de fuerte temperamento, que tenía una hija de nombre Gloria, cuya gracia y belleza resaltaba en cada tema que se hablara en la posada. Los hombres admiraban a la joven en silencio, pues ninguno se atrevía a expresarle sus intenciones por miedo al impetuoso progenitor. Por aquellos tiempos, un grupo de forajidos llamados los Plateados, apodados de esa manera por los brillantes botones y espuelas, confeccionados de dicho metal precioso que traían consigo, se hospedaron en la posada, donde pidieron pan y vino. Ese día los ánimos se subieron por la bebida, y uno de los visitantes insultó a otro desatando una batalla campal. Asustada, una de las camareras ya no quiso seguir atendiendo a los huéspedes, pero Gloria se acercó valientemente y siguió atendiendo a los forajidos. El más temible de los visitantes, un hombre llamado Evaristo, se acercó a la joven, la miró y le advirtió que ella fallecería. Ella, sin inmutarse ante semejante aseveración, contestó con gracia: «Mejor viviré». El jinete le propuso entonces visitarla. Gloria aceptó la propuesta, diciéndole que diera 3 golpes en su balcón para asegurarse de que se trataba de él. Una semana más tarde, debajo del balcón de Gloria, se escucharon los 3 golpes. La joven recibió contenta al forajido, ya que por fin alguien se estaba atreviendo a desafiar el carácter de su padre. Desde esa misma noche se convirtieron en novios, hasta que un día el dueño del establecimiento fue alertado. El furioso padre solicitó la ayuda de varios hombres, con quienes preparó una emboscada al bandolero. Así, cuando Evaristo se acercó por el camino, observó que Gloria le hacía señas desde el balcón. En realidad se trataban de gritos, advirtiéndole que no se acercara. Sin darse cuenta, los hombres lo sujetaron y le pusieron una cuerda alrededor del cuello, ahorcándolo en aquel árbol que estaba a un costado de la posada. Antes de exhalar su último aliento, un caballo irrumpió entre los hombres. Su jinete de un tajo cortó la cuerda que sostenía a Evaristo y salió despavorido con una lluvia de balas a sus espaldas. Después del tiroteo, el caballo se detuvo en la lejanía, mientras los hombres se dieron cuenta que Gloria
había fallecido, en tanto que Evaristo se encontraba tirado gravemente herido. No conformes con esto, lo colgaron de nueva cuenta en el árbol, donde finalmente falleció. Se dice que el cuerpo del hombre ahorcado desapareció ante los ojos atónitos de los presentes. Segundos después escucharon a lo lejos el relinchar de un caballo. Cuando los crueles hombres voltearon a ver, se dieron cuenta que Evaristo y Gloria iban montados en aquel animal salido de ultratumba. Por eso, cuando se celebran las fiestas de Tetla, se dice que nadie debe pasar por debajo del árbol del ahorcado, pues de hacerlo, la imagen de un jinete galopando veloz junto con una joven cuyo rostro es una calavera se hará presente.